Vamos a abrir nuestras Biblias, como no, en el libro de Isaías, y nos vamos a ir a casi el final, como estábamos diciendo. Hoy vamos a leer el capítulo 65 y Dios mediante en noviembre finalizaremos con el 66. Así es que ha llegado, parecía que cuando estábamos por el 1, ¿no? Que esto no se iba a acabar nunca. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a leer el capítulo entero y después vamos a orar para que el Señor nos hable una vez más en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho el Señor: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre
en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Oremos al Señor. Señor, gracias en esta mañana por las palabras que acabamos de leer. Señor, te pido que calen en nuestros corazones, Señor. Que tus promesas de bendición, Señor, recaigan sobre nosotros, tus siervos, Señor. Y ahora, Señor, permíteme ser tu vocero una vez más. Ayúdame a transmitir tu mensaje con fidelidad, todo lo que tú quieres dar para tu iglesia en Cambrils, para aquellos que nos están viendo en las redes o que nos verán algún día. Señor, guíalos a este mensaje para que puedan encontrar en él tu salvación, Señor, y que tu palabra corra sobre esta ciudad y sea glorificada. Escóndeme, Señor, detrás de tu cruz, y que sea tu voz la que oigan en esta mañana. Te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién ha visto, sobre todo, supongo que los más mayores, quién ha visto Dos hombres y un destino? Mira, Dos hombres y un destino. Ahí tenemos a Juan. ¿Ya está? ¿Nadie más? Bueno, hace poco, la Quima también. Claro. Ahora que hace poco que falleció Harrison Ford. Robert Redford, perdón. Sí, dejemos que viva un poco más Harrison Ford. Robert Redford y James Dean, ¿verdad? Dos hombres y un destino. Pues al sermón de hoy lo he llamado Un pueblo, dos destinos. Al revés. No dos hombres y un destino, sino un pueblo y dos destinos. ¿Y por qué? ¿Por qué le he llamado así? En primer lugar, para que sea una forma fácil de recordar el mensaje de hoy. Pero si nos vamos fijando, si vamos meditando en lo que acabamos de leer, nos daremos cuenta que aquí encontramos a un solo pueblo, el pueblo de Israel, o en este caso, el pueblo de Judá, ya concretamente, porque el pueblo del norte de Israel ya había sido deportado y ahora solamente quedaba Judá. Pero dentro de lo que es esta población, esta gran población que abarcaba Jerusalén, sus contornos y parte de la tribu de Benjamín,
ellos poco a poco, en lugar de tomar nota de los malos ejemplos de su hermana del norte, habían seguido por el mal camino. Y entonces encontramos aquí que Dios se dirige a este pueblo, pero lo hace en dos partes. En primer lugar, se dirige a aquellos que están obrando mal. Y es la primera parte en la que quiero que nos fijemos. Nos habla aquí de un destino. El destino podríamos llamar de un pueblo semi-religioso y pagano al mismo tiempo. Y fijémonos cómo lo describe. En primer lugar, lo describe con una serie de paradojas. El Señor, cuando estamos leyendo esto, en parte aquellos que no hemos pertenecido al pueblo de Dios, nos podemos identificar, porque dice que Él fue consultado y fue buscado por aquellos y fue encontrado por aquellos que no le buscaban. Y yo me identifico aquí porque yo no pertenecía al pueblo de Israel, yo no pertenecía al pueblo de Dios, sin embargo, busqué al Señor y el Señor se dejó encontrar. Pero si nos fijamos con más detalle, dice que le dice a gente que no invocaba su nombre, heme aquí, heme aquí. Así que poco a poco parece que al principio el Señor está hablando en forma irónica, porque el Señor se está ofreciendo y el Señor está llamando a su pueblo y se está mostrando y diciendo, Judá, Israel, pueblo mío, estoy aquí. Venid a encontraros conmigo. Sin embargo, ese pueblo no lo buscaba. Aquellos que debían aprovechar con mucha más razón la situación que el Señor les estaba ofreciendo, hacen como Adán, se esconden. Y el Señor les tiene que decir, venid, que estoy aquí. Sin embargo, ellos no solamente hacen como Adán, sino que le dan la espalda y no quieren que el Señor los encuentre. Así es que, debido a esto, encontramos una triste realidad. Dios está llamando, pero ellos resulta que se dedican a buscar otros dioses. No es a Él a quien están buscando. Y cuando el Señor les está indicando el camino a través del cual tienen que caminar para dirigirse hacia Él, donde está Él al final del camino, con los brazos abiertos, extendidos, esperándolos, resulta que no deciden deliberadamente caminar por otros caminos. Son un pueblo rebelde que decide caminar por su propio camino. Y no son caminos buenos precisamente los que han elegido. Siguen aquello que se adapta a su propio modo de pensar. Eso es lo que precisamente la serpiente le dijo al hombre. Ya si tú tomas de esta fruta, se te abrirán los ojos y podrás ver las cosas tal como son y serás como Dios y podrás discernir
tú mismo y diferenciar aquello que está bien y aquello que está mal. Así, este pueblo había decidido decir a Dios que no y comenzar a buscar otras cosas que precisamente no solamente eran malas, sino que nos dice el Señor que eran terriblemente desagradables al Señor. Es como aquel que se pone delante de alguien y le dice cosas, le insulta, le hace malos gestos para provocar, pero parece que no se dan cuenta de que no están provocando a una persona cualquiera. Están provocando al mismísimo Dios. Y eso, obviamente, iba a tener sus consecuencias. Como digo, aquí el Señor nos dice que lo que están haciendo es una clara provocación frente a Él. Y lo irritan. Lo irritan cuando ofrecen sacrificios en los lugares donde el Señor les había dicho que no lo hicieran. En los lugares altos, en los altares de otros ídolos. El Señor les había dado al principio el tabernáculo, donde tenían que ir allí a sacrificar por sus pecados. Después les había dado el templo, permitió que Salomón edificara aquel templo majestuoso, pero ellos no lo hacían así. Después lo irritan sobre lo que yo he venido a llamar altares no reglamentarios. Aquellos que les gusta el fútbol saben que si quieren hacer un partido y que ese partido tenga validez, tiene que ser con un balón reglamentario. Tiene que tener los materiales reglamentarios, tiene que tener estar hinchado de una forma concreta y tiene que tener un peso reglamentario. Si no, con ese balón, si juegan, el partido no va a valer. El Señor había dicho que había unos materiales con los cuales se debía edificar el altar. Tenía que ser con piedras no labradas, piedras en que el hombre no interviniera, no las tallara, sino que las acomodaran, que hicieran un montón hasta lograr esa forma, porque Dios quería estar en medio de aquella obra y poner sus condiciones. Sin embargo, aquí dice que ellos edifican, que ellos sacrifican sobre ladrillos. Y alguno dirá, ¿y qué tienen de malo los ladrillos? Aquí todo está edificado con ladrillos, ¿no? Los ladrillos están hechos por la mano del hombre. Y Dios quería que en todo momento estuvieran pensando en la obra y en la mano de Dios. Por eso quería que los altares fueran así, en lugares determinados, con materiales determinados y en una forma determinada. Pero el hombre, no solamente Judá, no solamente Israel, el hombre y la mujer, somos así de tozudos. Y nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Nos gusta hacer las cosas on my way, ¿verdad? ¿Y cuántos no te habrán dicho alguna vez? Yo creo en Dios a mi manera. Yo hago las cosas. Si tú crees en Dios a tu manera, estás creyendo en un Dios diferente. Si tú no aceptas las cosas tal y como Dios quiere, en lugar de buscar
su amistad, lo estás provocando a enemistad. Porque ya una persona así no puede acercarse a Dios en humildad. En ninguna manera puede acercarse a Dios en humildad. Uno se acerca en humildad cuando acepta las condiciones. Hay tantos ejemplos, ¿no?, que vienen a mi mente en este momento, en estos días o en estos años, donde hay tantas guerras. Y cuando van a firmar las condiciones de paz, ¿qué ocurre? Que siempre hay uno que dice, yo no estoy de acuerdo con estas condiciones. Y la guerra vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Porque nunca aceptan las condiciones que de alguna manera otras personas que quieren ayudar y buscan la mejor manera de que todos estén en paz, lo que quieren ellos es ver cuánto beneficio pueden sacar con el fin de esta guerra. Así, estos hombres y mujeres hacían cosas una y otra. Estaban cometiendo toda clase de atrocidades que al Señor le desagradaban. No solamente yendo a sacrificar, incluso dice en los sepulcros, pasando la noche entre los muertos. Recordemos que en el último tiempo de la vida de Isaías estaba reinando el peor de los reyes que había reinado en el reino de Judá. Probablemente incluso cayeran en la nigromancia, ahí participando y haciendo todo tipo de ritos, incluso con los muertos. Ellos se ocultan en la oscuridad, por la noche cometen sus sacrificios. Luego, la carne de cerdo estaba prohibida, no solamente ya en el tiempo de su peregrinaje por el desierto, sino cuando llegaran y se establecieran en la tierra. Era un animal inmundo, porque probablemente en aquel tiempo transmitiera muchísimas enfermedades y el Señor los quería librar de todo eso. Sin embargo, ellos cocinaban con cerdo y dice que en sus ollas ponían toda clase de cosas inmundas. Imaginaros cómo debía estar el Señor. Y lo más curioso de todo esto es que ellos se tenían como más santos y más puros que todos los demás. Le dicen, no te acerques a mí porque yo soy una persona, yo soy más santo que tú y tú no tienes aquí nada que decirme. Cuando precisamente estaban cayendo en todo tipo de cosas que no era precisamente para santidad, sino para desagradar al Señor. Así es que así nos ocurre muchas veces. De repente, según lo que hacemos, nos centramos solamente en nuestros pensamientos y cuando nos queremos dar cuenta, estamos ya tan lejos del Señor. Y cuando pensamos que nosotros somos los mejores, los más buenos, que dice el Señor, al revés, precisamente al revés de lo que Él estaba diciendo cuando estaba dando las instrucciones para los sacrificios. Cuando le ofrecían ese sacrificio, el Señor decía, esto para mí es un olor fragante. Esto para mí es una delicia. Es como cuando vas a casa de
a alguien que tiene barbacoa, ¿verdad? Y ya cuando llegas a la casa, si han empezado ya a asar las cosas, empiezas a oler ese olorcito tan bueno, dices, uy, hoy me voy a poner las botas aquí. Sin embargo, aquí el Señor dice, sois como humo a la nariz. ¿Te ha venido alguna vez así una bocanada de humo que no puedes ni respirar y te pones a toser que parece que no vas a terminar nunca? Pues así es como está diciendo el Señor que es su comportamiento. Sois como el humo que uno inhala y que le desagrada. Y esto tiene unas consecuencias. Esto tiene unas consecuencias. Lo siento, todo lo que hacemos, bueno o malo, y ahora nos vamos a fijar en lo bueno, en lo malo, después en lo bueno, tiene unas consecuencias. Y aunque aquí el Señor al principio va mezclando y va haciendo una serie de comparativas, quiero que nos fijemos en lo malo, porque luego iremos a ver el segundo destino. Pero lo primero que el Señor les está diciendo aquí es que el Señor no le pasa desapercibido nada de lo que hacemos. Como tampoco le pasaba desapercibido todo lo que estaban cometiendo aún en la oscuridad. El Señor había tomado nota de sus malas acciones y dice que les dará ese fuego que se merecen y lo derramará sobre ellos como pago por su trabajo tan mal realizado. Dice que les iba a dar ese pago en su seno. ¿Os habéis fijado que está diciendo? Eso es en alguna forma como antiguamente uno podía llevarse las cosas cuando no tenía nada en lo que llevarse. Hoy día, como tenemos tantas bolsas del supermercado, ¿no? Allí cargamos con nuestras bolsas, pero era una forma, muchas veces la manera de pagar a una persona era pagarle con especies o con parte de aquello con lo que había estado trabajando. A los soldados romanos, mucho tiempo después, se les pagaba con sal, por ejemplo. De ahí viene la palabra salario, porque les daban sacos de sal, que era un producto muy preciado, y eso podían venderlo o podían utilizarlo en su casa. Pero aquí en este caso se refiere a que les dan algo y lo ponen en su seno. En aquel tiempo llevaban túnicas, no como ahora nosotros que llevamos camisa y pantalones. Entonces, ¿qué hacían? Hacían con su ropa, hacían así como una especie de hueco y derramaban ahí lo que se iban a llevar como pago por lo que habían trabajado. ¿Y qué les dice el Señor que va a derramar sobre ellos? Fuego. ¿Te imaginas, volviendo al tema de la barbacoa, al final nos va a coger hambre, ¿eh? ¿Te imaginas que ya está toda la carne preparada, todo el asado listo, y tú vas a buscar tu parte de carne y te echan un puñado de brasas de carbón encendidas sobre ti? Eso es lo que está diciendo aquí. Vais, al final, como decía mi madre y mi padre, al final vais a cobrar. Pero no lo que estáis esperando. Vais a recibir fuego, dice el Señor.
colmando la medida de su ira, tanto ellos como sus padres. No habían aprendido del mal que habían hecho sus padres. Habían aprendido a hacer mal como lo habían hecho sus padres. Y también nos dice que ellos y los que dejan de lado al Señor, un texto muy interesante, para andar buscando el favor de la fortuna. Y eso es un pecado que se sigue repitiendo aún hoy día. La gente va todavía buscando el favor de la fortuna. O nos dice también, o que el destino le sea propicio. Le ponen mesa a la fortuna o invocan al destino. ¿Cuántos hay que hoy día aún no se han levantado de la cama cuando ya están consultando cómo será su destino en ese día? En lugar de buscar el favor y la protección del Señor y sus bendiciones, como dice en su palabra, bendito será tu salir y tu entrar, si tú estás caminando en mis caminos. ¿Qué es lo que van a recibir aparte del fuego? Nos dice el Señor aquí, recibiréis espada, recibiréis sed, recibiréis vergüenza, aquellos que eran tan orgullosos, que se sentían mucho más santos que los demás. Recibiréis dolor de corazón, quebrantamiento de espíritu, eso es algo mucho más profundo. Y su nombre quedará como maldición. Y finalmente hallarán la muerte. Todo esto es lo que iban a recibir como pago. Todo esto es el destino final para ese tipo de gente. El pago para el tipo de trabajo que habían estado realizando por no querer escuchar a Dios y por persistir en todo aquello que le es desagradable al Señor. El mismo Señor Jesús en una ocasión dijo, un día tendréis que dar cuenta incluso de toda palabra ociosa que hayáis pronunciado, no solamente por lo que hayáis hecho. Tendréis que dar cuenta de todo y también recibirán su pago. Así es que en esta primera parte, principalmente se centra en aquellos que han estado cometiendo el mal. Pero hay una segunda parte en este texto. Comienza a hablar prácticamente desde el verso 16 en una manera exclusiva sobre aquellos que han estado cometiendo el bien. Pero ya desde el verso número 8, a través de una serie de contrastes, como hemos dicho, comienza a mostrar lo que van a recibir sus siervos, lo que van a recibir aquellos que siguen sus caminos, al contrario de lo que van a recibir aquellos que han estado cometiendo el mal. Por ejemplo, en el verso 18 comienza diciendo, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Gracias al Señor que en su misericordia no rechaza todo el racimo. Hoy día, en esta generación de cristal que se vive, donde todo tiene su fecha de caducidad y todo es tan frágil que cuando encuentran simplemente una uva, es como si estuviera diciendo algo así,
van al supermercado y cuando lo están preparando todo encuentran una uva podrida en el racimo, dicen esto ya no vale y lo tiran a la basura. Viene el del banco de alimentos, ¿verdad? Y dice, no lo tires, que esto lo podemos aprovechar nosotros. Aquí el Señor dice, si alguien es como ese racimo, que todavía hay cosas que se pueden aprovechar, cosas que el Señor todavía puede aprovechar. Hay bendición, dice todavía, aquí en este racimo. Y tú y yo, así como aquellos que le eran fieles al Señor, son esa parte del racimo que el Señor no rechaza. Gloria a Dios. Dice, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. De Judá, de la tribu de Judá, es precisamente de la tribu que viene el Señor Jesús. El Señor encontrará quien vuelva a habitar aquella tierra que ahora estaba desolada en parte y en otra parte a punto de ser arrasada. El Señor dice que volvería a ser habitada por los herederos que Él iba a preservar. Dice que hasta los animales hallarán descanso, porque el Señor está allí cuidando. Entonces, ellos, los siervos de Dios, los fieles a su palabra, ellos sí iban a comer, mientras que los otros pasarían hambre. Ellos sí beberían, mientras que los otros tendrían sed. Ellos se alegrarían y cantarían canciones, mientras que los otros estarían llorando e incluso aullando de dolor. Ellos bendecirán, dice, y jurarán en el Dios de la verdad. ¿Por qué? Porque toda angustia quedará en el olvido. Toda angustia quedará en el olvido. Y luego nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Os suena de algo esto? Apocalipsis. Qué tremendo que 600 años antes de que Juan, el apóstol, escribiera el libro de Apocalipsis, el Señor ya está anunciando cielos nuevos y tierra nueva. Nos dice que Jerusalén recobraría su gloria y esplendor y vendría a ser para lo que fue creada, así como su pueblo. En el libro de Apocalipsis vemos también al apóstol Juan que ve descender la nueva Jerusalén desde los cielos, una ciudad de oro y con puertas de perla. La muerte ya no tendría más poder ni sobre los niños ni sobre los ancianos. Las personas más vulnerables de la sociedad ya no tendrían que tener más temor, sino que los niños vivirían hasta más de 100 años y los ancianos llegarán hasta la edad que tengan que llegar. De hecho, nos dice el Señor, y ahí os voy a hacer un poco de spoiler, viviremos eternamente. Ya no te tendrás que preocupar por la edad que tengas, porque ya no contarás los años. Dice que cada uno vivirá en su casa sin temor. Edificará una casa y podrá vivir en ella
no tendrá miedo de que vengan los ocupas, ¿verdad? Y que se vaya de vacaciones. En aquel tiempo no había vacaciones, pero sí venían los invasores y ocupaban sus casas y los echaban o los mataban. Que plantará sin temor y vivirá tanto como los árboles. ¿Os habéis fijado en esos árboles tan grandes como la secuoya, verdad? O esos abetos de los Alpes, que cuando los cortan tienen ahí tantos círculos, a veces miles de años. Dice que así sus siervos vivirán tanto como los árboles. Su trabajo será fructífero y todas sus oraciones serán escuchadas y contestadas. Dice, aún antes de que llegues a pronunciar esas palabras, yo ya estaré escuchando y respondiendo. Los animales volverán a vivir juntos. No se comerán los unos a los otros, comerán paja y heno como los otros animales herbívoros. Ya no serán peligrosos. Si no has leído Isaías 55, te animo que cuando llegues a tu casa lo vuelvas a leer. Y después lee Apocalipsis 21, donde encuentras ya no solamente viendo cómo el Señor anuncia lo que un día será. Dice que Juan ya lo está viendo. Y vi yo, dice Juan, yo vi cielos nuevos, tierra nueva, una ciudad nueva hecha con ladrillos de oro, donde habitarán sus santos. Así es que, como decía al principio y dando final a esta meditación, hay dos destinos. Hay dos destinos. Ya no son dos hombres y un destino, no. Hay dos destinos. Uno para el pueblo, para la persona que obra mal y persiste en su mal. Y hay un cielo nuevo y una tierra nueva para aquel que se considera siervo del Señor, que viene en humildad a Él y que persiste en seguir sus caminos, en seguir su voluntad. ¿Qué camino vas a escoger tú en esta mañana? Si no te has decidido todavía, elige el buen camino. Elige el buen destino, el cual es Dios esperándote al final de este camino. Que el Señor te bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?